Bueno, en este último capítulo del curso de programación vamos a hacer una interfaz de usuario, una interfaz gráfica de usuario muy básica para nuestra aplicación. Entonces, voy a utilizar el proyecto Taller, que es el último sobre el cual hemos estado trabajando, y para ello, sobre cualquiera de los paquetes que tenemos, en este caso a mí me interesa hacerlo sobre este, lo único que hago es botón derecho, nuevo, y necesito una acción en concreto que os voy a mostrar dónde está por si no os aparece en el listado. Entonces selecciono otra, vengo a Swing WeForm y aquí selecciono la opción JPanelForm, perdón, JFrameForm, ¿de acuerdo? Si leemos la descripción vemos que es la que nos interesa. Entonces a esta clase voy a llamarla con el nombre GPU, que son las siglas de interfaz gráfica de usuario. Generalmente si esto lo leemos en inglés es User Graphic Interface. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en castellano. IGU. Y lo primero que veremos con respecto a todo lo que hemos estado trabajando hasta la fecha es que tenemos una pequeña ventanita y sobre esta ventanita pues lo que vamos a hacer va a ser añadir los elementos que aparecen aquí a la derecha. Entonces, tan sencillo como yo lo que voy a hacer simplemente va a ser una ventana en la cual podamos crear objetos de tipo coche. Los coches, si lo recordamos, están compuestos por dos atributos más tres que heredan de una clase que se llama vehículo. Entonces voy a añadir 5 etiquetas y vamos a seguir dándole forma. No me voy a molestar en dejarlo bonito, ya que lo que me interesa es que veáis cómo se utiliza esto más que cualquier otra cosa. Entonces, lo que acabo de añadir son etiquetas. Si me pongo encima y le doy a Edit y hago botón derecho y hago Edit Text, puedo seleccionar lo que quiero. Entonces, voy a poner aquí matrícula, que va a ser uno de los datos que vamos a pedir para nuestros coches. La marca. Bueno, antes he dicho que hacía botón clic derecho Edit Text, también puedo hacer doble clic directamente. El modelo. Estos son tres atributos que heredamos de la clase vehículo. Y he dicho que íbamos a hacer un coche. Entonces, otra de las características que pido es la anchura y la altura. Tenemos aquí un botoncito que nos permite ver la vista previa de cómo quedaría la aplicación. Si nos damos cuenta, aquí solamente hemos escrito una serie de etiquetas, pero no tenemos nada donde introducir texto. Vamos a ver dónde introducirlo. Tenemos que hacerlo a través de estos campos que se llaman text fields. Entonces, igual que antes, venimos, seleccionamos y arrastramos. Y tendré que añadir 5. Uno para cada uno de los elementos que quiero coger. Es un poco complicado alinearlos, o al menos yo no tengo la soltura suficiente para hacerlo. Creo que ya está. Entonces, si ahora miramos la vista previa, vemos que en estos campos podemos escribir, pero aparece una serie de texto ya escrito. Eso generalmente no nos va a interesar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es colocarnos aquí encima y hacer botón derecho, Edit Text y quitar el texto. Vamos a continuar quitando el texto de todos ellos. Y si os dais cuenta, en el momento en que quitamos el texto, los campos se hacen pequeños. Lo que vamos a hacer ahora va a ser darles un nuevo tamaño, que simplemente nos volvemos a poner encima y alargamos el campo del texto a lo que nos interese. Bien, si miramos la vista previa de nuestro formulario, pues vemos que ya empieza a tomar la forma que suelen tener típicamente los formularios. Ahora nos falta un botón que lo que haga sea añadir un coche en este caso. Entonces, de nuevo, venimos aquí a la derecha y seleccionamos la opción botón, venimos, lo arrastramos y ya está. Hacemos encima del botón derecho, editar texto y vamos a poner añadir coche. Bien, todo esto que hemos estado haciendo, si os dais cuenta, lo hemos estado haciendo a partir de una pestaña que se llama diseño. Todo esto que hemos hecho de forma gráfica podríamos hacerlo a través del código, pinchando aquí. Pero resulta poco cómodo de hacer. ¿De acuerdo? Entonces,
Nos faltaría añadir la funcionalidad para el botón. Entonces, simplemente si hacemos 2 clics encima del botón, seremos redirigidos al código y aquí tendremos que poner el código que se va a ocupar de crear nuestro coche. Entonces, antes de nada, lo que vamos a hacer va a ser volver a la vista diseño y estas variables de aquí, estos elementos de aquí, tienen nombres que no nos resultan nada cómodos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner nombres que a la hora de trabajar con ellos nos sean cómodos. Entonces voy a hacer de nuevo botón derecho y voy a seleccionar la opción cambiar nombre de la variable. Entonces lo voy a llamar INP de input matrícula. Y de este modo voy a proceder con el resto de elementos de mi formulario. Ya que luego en el código, el haber hecho estos cambios me va a permitir trabajar de un modo mucho más cómodo. Bien, me voy al código y ahora lo que voy a hacer va a ser coger los datos del formulario. Entonces voy a crear unas variables y lo que voy a decir es que esta variable va a ser igual a lo que valga la variable input matrícula y lo que vamos a hacer va a ser obtener el texto. De este modo voy a coger de nuestro formulario el campo que se llama input matrícula y voy a coger su texto y lo voy a guardar en una variable que voy a llamar matrícula. Tengo 5 variables que son la matrícula, la marca, modelo, anchura y altura. En este caso, la marca la quiero coger del input marca, el modelo lo quiero coger del input modelo, la anchura la quiero coger del input anchura y la altura la quiero coger del input altura. Ahora ya tengo 5 variables que son las que necesito para crear mi objeto coche. Entonces me creo una variable de tipo coche. Vale. Me pide que, bueno, esto me va a lanzar una excepción que tenemos hecha por otra cuestión. Vale. No vamos a controlar aquí la excepción, aunque lo correcto sería hacerlo. Vamos a mostrar un mensajito de error. Este mensajito de error lo vamos a mostrar en otro sitio. Ahora modificaré la aplicación para ello. Entonces, sobre mi objeto, ahora voy a añadir la marca, el modelo, altura y anchura. Vale. En este caso tengo que introducir un número entero, así que vamos a hacer una conversión de una cadena de texto a un número entero. Voy a cambiar el orden en el que aparecen aquí las variables, ya que es el mismo orden en el que las tengo aquí arriba, para evitar cualquier confusión. Bueno, ya tendría creado mi objeto de tipo coche. Estaría bien informar al usuario de que todo se ha realizado de forma satisfactoria. Y ya que estamos trabajando con una interfaz gráfica de usuario, pues lo suyo sería mostrar algún tipo de mensaje en el cual el usuario pues, supiese que esto está ocurriendo en vez de mostrarle un mensaje por consola. Si usamos un system.out.println, el mensaje va a aparecer en consola y el usuario pues no lo va a ver. Entonces, ¿cómo añadir en nuestra aplicación un sitio donde escribir? Pues muy sencillo. Volvemos a diseño de nuevo y vamos a añadir un nuevo elemento que vamos a utilizar para colocar las salidas de nuestro mensaje. Entonces simplemente seleccionamos el elemento, venimos a la aplicación, le damos el tamaño que nos interese, dimensiones que nos interese y de nuevo hacemos botón derecho,
vamos a cambiar el nombre de la variable y yo generalmente los llamo output o salida o algo similar. Entonces todos los mensajes de nuestra aplicación vamos a hacer que aparezcan por aquí. Entonces lo llamo output y ahora que tengo este elemento output, una vez que el coche se crea de forma satisfactoria, lo que voy a hacer va a ser en output añadir el texto coche creado con éxito. ¿De acuerdo? Igualmente, si tengo cualquier error, lo que voy a hacer va a ser mostrar por pantalla el código del error para que el usuario sepa qué es lo que está fallando. ¿De acuerdo? Esta aplicación, esta interfaz gráfica, habría que mejorarla bastante, añadirle más funcionalidades, pero con esto es suficiente. Entonces, lo importante es que cuando en un input queremos obtener el texto, disponemos del método getText. Cuando en un textArea queremos escribir un texto, disponemos de la funcionalidad setText. Y habitualmente, una vez se obtiene el nombre de los textos, lo que suele hacerse es establecer el texto vacío, de modo que el campo se vacía y está listo para añadir un nuevo elemento. Esto lo haríamos para los 4 elementos restantes. ¿De acuerdo? Nuestra aplicación ahora mismo tenemos dos clases con un método main. Si queremos lanzar una u otra, es suficiente con ponernos encima de la que queremos ejecutar y hacer botón derecho, run file. Si queremos hacerlo de forma permanente, encima del proyecto tenemos la opción de botón derecho propiedades y en la opción run seleccionar aquella clase que nos interesa ejecutar. Voy a cambiarlo para que sea más cómodo. De esta forma, ahora simplemente pulsando en el play se lanzará la interfaz gráfica de usuario, de forma que yo puedo venir aquí a introducir la información que me interese. Entonces ahora cuando pulse el botón se debería ejecutar el código que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, se ha borrado la matrícula, que es lo que habíamos establecido antes. A la hora de crear los coches tenemos que se lance una excepción. Vamos a ver lo que ocurre si metemos una matrícula errónea. Las matrículas, si recordáis en el código, establecemos que tengan que tener 7 dígitos. Vamos a ver que el mensaje ahora va a ser distinto. ¿De acuerdo? Si en vez de un número metemos un texto, como luego hacemos una conversión a número, obtenemos otro código de error. ¿De acuerdo? Esto es todo.